Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La persecución del gobierno venezolano contra los disidentes llega ahora a Twitter. Están todos los tuiteros del terror presos, todos confesando. ¿Por qué lo hicieron? Por publicar una serie de polémicos trinos sobre el asesinato del diputado chavista Robert Serra, 7 tuiteros, todos críticos del régimen venezolano, fueron enviados a prisión. Cuenta de Twitter Abraham DZ. Muerto Robert Serra. Ajá. ¿Para cuándo Diosdado y Jorge Rodríguez? @Inesita Terrible. Agitadora de oficio en proceso de acumulación de fuerzas disidentes del régimen de Toripollo genocida. Chávez, te lo juro, tumbamos a Maduro. Pese a que las autoridades argumentan violaciones a la ley para encarcelar a los tuiteros, las mismas leyes no son aplicadas a quienes con lenguaje violento también atacan a los opositores al chavismo. Cuenta de Twitter @Paimar7, @Inesita Terrible. Hay que eliminarla de inmediato. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia: Marisol González, hermana de una de las jóvenes detenidas, José Vicente Aro, el abogado que representa a otra de las capturadas, y Alfredo Romero, director ejecutivo de la organización Foro Penal, denuncian las condiciones en las que se lleva el proceso penal contra los tuiteros disidentes y el espionaje y la persecución contra la disidencia que ejecuta el régimen de Nicolás Maduro, ahora en las redes sociales. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: el encarcelamiento en Venezuela de tuiteros disidentes al régimen de Nicolás Maduro. Sí, escucharon bien, tuiteros disidentes al régimen en prisión. ¿Acción legítima de la justicia o una flagrante persecución política a la disidencia? La noticia: por lo menos 7 opositores venezolanos son procesados por la justicia chavista por haber publicado imágenes y emitido trinos que a juicio del gobierno representan amenazas y burlas ante el asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Tenemos también capturados a los que por Twitter anunciaron el asesinato. Están todos los tuiteros del terror presos, todos confesando. ¿Por qué lo hicieron? Ellos creían que por Twitter nosotros no íbamos a llegar a ellos. Llegamos a toditos, a todos, uno por uno. La semana pasada fueron capturados por cuerpos de seguridad e inteligencia los ciudadanos quienes lanzaron mensajes de amenaza y burlas por el asesinato del diputado Robert Serra y María Herrera. El punto clave de la noticia: ¿hasta qué punto estos trinos son simples e indefensas opiniones personales y en qué momento pueden terminar convirtiéndose en una conducta criminal? ¿Hasta dónde la publicación de una fotografía o de una imagen grotesca e irrespetuosa puede considerarse un delito? ¿Cuáles son los criterios que tiene el gobierno para definir cuáles trinos deben ser penalizados y cuáles no? Estos son algunos de los interrogantes del debate que despertó en Venezuela el encarcelamiento de 7 disidentes que en 140 caracteres y a través de internet no solo se refirieron a la muerte del diputado chavista Robert Serra, sino que también emitían en sus cuentas de Twitter fuertes críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Cuenta de Twitter @Hipólita. La Asamblea Nacional estará de luto. Busquen velas blancas, hay ceremonias de Estado. @Hombre Radical. Dicen que Robert Serra le gustaba maltratar a sus parejas, muchachos menores de edad. ¿Será que ese crimen fue pasional? Abraham DZ. Muerto Robert Serra. Ajá. ¿Para cuándo Diosdado y Jorge Rodríguez?
El punto clave de la noticia, la Asamblea General número 70 de la Sociedad Interamericana de Prensa y su último informe en el que la organización, dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa, denunció nuevamente las amenazas que enfrenta el ejercicio periodístico en Venezuela. La no autorización de divisas para la importación de papel periódico y la censura, que ahora se expande a las redes sociales, fueron los ejes centrales del documento. Más de 30 medios impresos están afectados por la escasez de papel y al menos 12 han dejado de circular temporal o definitivamente. Fueron cerrados innumerables portales de Internet y cuentas de Twitter. Los órganos de control consideraron que se han transmitido informaciones, formulado opiniones o difundido noticias lesivas a la revolución. Eso basta para tildar al responsable de traidor a la patria. El asesinato del diputado oficialista Robert Serra no solo trajo consigo detenciones por el hecho criminal, sino que también derivó en arrestos contra quienes opinaron sobre su muerte a través de Twitter. 7 usuarios de esta popular red social fueron puestos tras las rejas. El hecho fue calificado por el Foro Penal venezolano como persecución política, mientras que el Colegio Nacional de Periodistas cuestionó los masivos arrestos al recordar que los delitos de opinión no están tipificados en las leyes venezolanas. ¿Hasta qué punto un venezolano es libre de opinar en las redes sociales sobre lo que piensa de lo que ocurre en su país? Esa es la pregunta que se hacen cientos de tuiteros en Venezuela luego de que las autoridades del Estado aprendieran a 7 ciudadanos, entre otras causas por supuestamente burlarse de la muerte del diputado oficialista Robert Serra bajo el cargo de instigación pública. Para la ONG Foro Penal Venezolano, que está al frente de la defensa de 3 de los 7 tuiteros, la situación corresponde a una persecución política contra quienes apelan a los 140 caracteres para denunciar y criticar al Ejecutivo. Puede no gustarme la forma en la que escriben algunos tuiteros, pero encarcelarlos por sus trinos contra el gobierno es persecución política. Pero para el chavismo son ofensas que se pagan con cárcel, tal y como lo aseguró el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el pasado jueves, cuando anunció la detención masiva de los tuiteros. Víctor Andrés Ugas, quien es el titular de la cuenta @VíctorUgas, fue detenido por el SEBIN el pasado 13 de octubre por difundir en su perfil fotos del cadáver del diputado Robert Serra. A Daniely Benítez, quien es músico de la banda marcial de Caracas, Cabello la señaló de ser la autora de los tweets lanzados desde la cuenta de la adivina @Hipólita, en los que escribió: La Asamblea Nacional estará de luto. Busquen velas blancas, hay ceremonia de Estado. Aunque estos trinos no hacían referencia directa a ningún tema en particular, Diosdado Cabello, sin ninguna explicación, confirmó y celebró que Daniely Benítez había sido puesta tras las rejas. Es sospechosa, ella es muy buena prediciendo esas cosas, pero las cartas no le dijeron en ningún momento que iba a caer presa. En el caso de este perfil, las autoridades relacionaron a Ginette Hernández y Leslie Marcano, señalados de manejar la cuenta. Abraham David Muñoz, identificado en Twitter como Abraham MDZ, un estudiante de ingeniería de 18 años, también fue arrestado por el SEBIN. Su delito, escribir las siguientes líneas en su perfil: Muerto Robert Serra, ajá, ¿para cuándo Diosdado y Jorge Rodríguez? A Inés Margarita González Árraga, una científica de 41 años, el SEBIN la mantiene privada de su libertad desde el pasado 8 de octubre, bajo los cargos de supuesta instigación pública por autodefinirse en su estado de Twitter como Agitadora de oficio en proceso de acumulación de fuerzas, disidente del régimen de Toripollo genocida, Chávez, te lo juro, tumbamos a Maduro. Inés González Árraga, alias Inesita la Terrible. Por Twitter era terrible, pero cuando le llegó el SEBIN... El Colegio Nacional de Periodistas cuestionó a través de un comunicado la forma en la que los órganos del Estado están castigando la burla en las redes sociales. Nos preguntamos con qué criterios han sido evaluadas las presuntas burlas a la que hace mención el presidente de la Asamblea Nacional, cuando la intolerancia y el irrespeto se han convertido en una trágica práctica entre los factores políticos en Venezuela. A propósito de la encarcelación de tuiteros en Venezuela, le estamos preguntando a nuestros televidentes a través de las redes sociales
¿Cuál es el límite que hay entre una opinión y la violación de la ley? ¿Hasta dónde la sátira o la burla termina siendo un delito? Los invitamos a que nos cuenten sus opiniones a través de Twitter en las cuentas del programa que van a estar apareciendo en pantalla a lo largo de estos 60 minutos. Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a Marisol González. Ella es hermana de Inés González, una de las jóvenes tuiteras detenidas y está acusada de instigación pública, ultraje violento y ultraje a funcionario público. Y también en la capital venezolana está con nosotros a esta hora José Vicente Haro, es abogado de Danieli Benítez, una de las jóvenes tuiteras que también fue detenida. Haro es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, además presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Bienvenidos al programa de la noche. Y quiero comenzar con usted, abogado, para que nos pueda explicar en este momento en qué condiciones se encuentran las personas que fueron detenidas en Venezuela por escribir en sus redes sociales estos comentarios y estas informaciones que, según el régimen, van en contra y se burlan del honor del diputado fallecido Robert Serra. Sí, buenas noches, Jason. Saludos a la audiencia en América Latina, en el Caribe, en Norteamérica. Y efectivamente, en estos momentos en Venezuela vivimos una situación delicada con respecto a aquellas personas que se han expresado a través de la red social Twitter. Concretamente, en el caso de estas personas, la mayoría de ellas está detenida en el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Es el órgano de inteligencia, vamos a decir, la policía política del gobierno, que tiene una sede en Caracas, en el Helicoide, y otra sede en Plaza Venezuela. Estas personas se encuentran privadas de libertad, todas ellas bajo proceso penal, han sido presentadas ante los tribunales y mantienen una comunicación restringida con sus abogados y con sus familiares. No pueden ser visitados por terceros que no sean familiares directos, ¿no? Y básicamente están en unas condiciones, vamos a decir, de detención que no cumplen con los cánones internacionales de detención en el caso de una persona que supuestamente ha cumplido un delito. La paradoja en todo momento ha sido de que no es un delito en Venezuela el poder expresarse a través de redes sociales, no es un delito el expresarse y dar una opinión en Twitter. Ese es el problema que tenemos ahora. Quiero que nos cuente también en qué ley se está basando el gobierno venezolano o la justicia venezolana para detener a estas personas. ¿Está tipificado una opinión contraria o una burla como un delito en la ley venezolana? En lo absoluto, no existe ley penal alguna en Venezuela que tipifique, que establezca como delito que emitir una opinión a través de una red social, emitir una opinión en general o una burla en general pueda constituir un tipo penal. Aquí lo que ha hecho el Ministerio Público, lo que han hecho las autoridades del CEMIL, las autoridades policiales, es echar mano de algunos artículos del Código Penal, haciendo unas interpretaciones incorrectas, unas interpretaciones que no proceden de algunos artículos del Código Penal para, con base en ello, calificar esas conductas como delictivas, pero resulta que esos delitos no existen y es inconstitucional este tratamiento, esta condena, vamos a decir, que se le ha dado a estas personas al tenerlos privados de libertad por emitir su opinión y a someterlos a un proceso penal. En Caracas, señora Marisol González, cuando uno escucha la historia de su hermana y se da cuenta de que está detenida en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que sus cuentas de Twitter fueron intervenidas, que los delitos por los que la acusan son instigación pública, ultraje violento y ultraje a funcionario público, pues casi que es el trato que se le da en un país a un magnicida, a una persona encargada de desestabilizar un gobierno. Yo sí quiero conocer quién es su hermana y qué fue lo que tuiteó.
Bueno, Jason, buenas noches. De verdad que sumamente agradecida por la oportunidad. Mira, te diría que mi hermana es una venezolana más. Mi hermana es una profesional excelente. Ok, bueno, desde muy joven, como todas, pues se ha dedicado a estudiar. Y bueno, pues es una venezolana más enamorada de su país, preocupada, sumamente dolida por toda la situación que estamos viviendo y por el rumbo que está llevando el país. ¿Y ella? Realmente eso es lo que te puedo decir de mi hermana, una persona sumamente amigable, sumamente, bueno, querida por toda su familia, por todos sus amigos y bueno, de verdad que... ¿Y sus comentarios? O sea, nada de lo que está diciendo el gobierno. ¿Cuáles fueron sus comentarios? Mira, Jason, ella comentó acerca del diputado Robert Serra, ¿ok? Pues emitió su opinión, se expresó de una manera pues un poco, pues bueno, mira, era su opinión. Ella dijo que el hombre pues bueno, armaba a la gente el 23 de enero y bueno, ya por eso fue suficiente como para que ella esté donde esté. Realmente pues me parece bastante injusto porque como dice el abogado, en este país no existe el delito de opinión. En cualquier país democrático el delito de opinión no existe. Los temas políticos... Y si fuera por eso, bueno, muchísimo... Ajá, dime. Sí, los temas políticos por lo general apasionan mucho a los ciudadanos. Dime, te escucho, Jason. Y en Venezuela particularmente, un país que se considera está muy polarizado, pues la gente expresa sus opiniones en las redes sociales. ¿Su hermana pertenecía a algún movimiento político, hacía activismo? No, para nada. Mi hermana no pertenecía a ningún movimiento político. Para nada.